Proverbios capítulo 1, versículo 1 dice: los proverbios de Salomón, aunque no todos los escribió Salomón, de hecho más adelante en el capítulo 31 vamos a ver que unos los escribió Lemuel y otros los escribió Agur. Ahora, si me preguntas quiénes son estos dos, nadie sabe, o sea, no se sabe quiénes son, pero simplemente ahí cuando lleguemos a estos capítulos vamos a ver que Lemuel y Agur escriben estos proverbios. Y también saber que no son todos los proverbios. La palabra proverbio es comparaciones o símiles o proverbios o dichos, son dichos, ¿no? Aquí en México somos muy dicharacheros y tenemos dichos para todo, ¿no? De hecho, yo cada día que me despierto con Sandy, mi esposa, me despierto y ya abrimos el ojo y ya le digo, mi amor, pues le digo a darle qué es, y ella me contesta, mole de olla. Ya se hartó de mí, pero traemos este juego de dichos, ¿no? Y entonces lo que hace aquí este libro de proverbios es toma algunos proverbios de Salomón. Ahora es importante aclarar esto: Salomón ahí dice que es hijo de David, rey de Israel, y una de las cosas que pasan con Salomón es que Dios le pregunta pídeme lo que quieras. Y es una buena pregunta de parte de Dios. Si Dios te preguntara hoy, ¿qué quieres? ¿Qué le pedirías? Y Salomón le dice que quiere un corazón sabio y entendido. Y es una muy buena cosa que pedir en tu vida en oración con el Señor. Señor, dame un corazón sabio, dame un corazón entendido, dame inteligencia y sabiduría espiritual. Y Dios le otorga eso y dice: por cuanto solamente me pediste eso y no me pediste más riquezas, yo te voy a dar un corazón sabio y entendido, y aparte te voy a agregar riquezas. O sea, Dios le da una bendición por el corazón que tiene Salomón. Y Salomón también escribió no solamente Proverbios, sino también Eclesiastés y Cantar de Cantares. De hecho, es importante, si vamos a Eclesiastés, allá adelantito, después de Proverbios vas a ver Eclesiastés. Y Eclesiastés es un gran libro para leer como devocional. Salomón, tuvo un reino y por muchos años. David dejó muy bien el reino, con mucho territorio, con muchas riquezas. A gente extranjeros le estaban pagando impuestos, y dejó casi todo preparado para hacer el templo que lo hace Salomón, su hijo. Pero él tuvo proyectos. Él construyó un hipódromo y construyó jardines, tuvo ejércitos. O sea, el ejército más poderoso de todas las naciones lo tuvo Salomón. No solamente eso, sino diseñó ropas. O sea, imagínate, diseñador. Criaba caballos. Si te gustan los caballos, los mejores caballos los tenía Salomón, entonces se dedicaba a eso. Y él, al final de su vida, ¿no? O al final de todo su discurso, y después de en Eclesiastés estar diciendo, bueno, eso es vanidad. O sea, ¿quieres un proyecto de moda en tu vida? Está bien, pero al final es vanidad. ¿Quieres criar caballos? Está bien, padrísimo, pero al final él se da cuenta, es vanidad. ¿Quieres tener un ejército, ¿no?, de personas a tu mando y ser un gran líder en tu vida? Está muy bien, pero es vanidad. Y al final lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, Eclesiastés 12, 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Ahora, no sé si alguna vez te has detenido a preguntarte qué significa eso de teme a Dios. O sea, de hecho tú le cuestionas a alguien allá afuera en la calle que nunca ha leído su Biblia, que no sabe nada de Dios, que no sabe nada de teología, y le dices: oye, ¿tú temes a Dios? Y como que hasta se saca de onda de cómo es eso, cómo se ve eso en la vida de alguien. Y a veces no es tan fácil, posiblemente los pastores no lo hemos sabido explicar muy bien, pero Salomón dice, al final de todo tienes que hacer dos cosas en tu vida. La satisfacción no la vas a encontrar, y la plenitud no la vas a encontrar en hacer un hipódromo, hacer construcciones, hacer castillos, hacer una marca de ropa. No la vas a hacer en tener vacaciones, no la vas a hacer en tener muchos caballos.
dos cosas, teme a Dios. Ahora fíjate, eso lo puedes, proyectos tienen que ser a futuro, pero eso lo puedes hacer hoy. Y ahorita vamos a ver qué es eso, o sea, cómo se ve eso en tu vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí están, dos cosas que puedes hacer hoy en tu vida es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y Salomón dice, esa es mi conclusión, porque esto es el todo del hombre. O sea, esto es el todo del hombre. Ahora vamos a regresar a Proverbios capítulo 1 para estar pensando eso. O sea, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Y entonces en el versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y los primeros versículos es ¿por qué vamos a estudiar este libro? Y fíjate cómo dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Fíjate que para leer tu Biblia y entender a Dios y tener inteligencia y cordura y prudencia y tener el consejo de Dios, puede ser joven, ¿no? Ahí lo dice, y simple, o sea, una persona común y corriente. Yo me acuerdo cuando nunca había leído una Biblia en mi vida, y la primera vez que fui a un estudio así igualito como mucho más pequeño, pero había alguien que abrió la Biblia y explicó la Biblia. Yo podría decir, no tengo la menor idea de la Biblia, no tengo la menor idea de teología, yo no había estudiado eso, y ¿sabes qué? A Dios le gusta revelarse a ese tipo de personas, así jóvenes, sin experiencia, simples, ¿no? Dios no se revela así, no, bueno, es que si no has ido al seminario o si no has estudiado teología, no, Proverbios y el consejo de Dios es para cualquiera, es para ti, para mí, y está disponible. Y entonces es para entender, para conocer, para recibir. Dios nos quiere en Proverbios hacer esto, que podamos entender, que podamos conocer, que podamos recibir el consejo, para dar sagacidad a los simples. Esta palabra sagacidad es discernimiento, poder separar una cosa de la otra. Y es eso, al final es en las Y de tu vida, o sea, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a ir del lado derecho o del lado izquierdo? Discernir la voluntad de Dios, discernir el bien y el mal. Para eso sirve Proverbios. Es un libro muy práctico. Ahora, ojo, no todos los proverbios son promesas de que, bueno, dice Proverbios eso, la tomo para mí y a fuerza se va a aplicar. Pero hay sabiduría en ellas. No son, cuidado, no son recetas, no son encantos de que si ya, pues eso lo tomo y eso va a aplicar en mi vida. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo que sí tienes que saber es que es la sabiduría de Dios. Y entonces versículo 5, oirá, se trata de esto, de oír. Tú y yo tenemos que oír lo que dice la palabra de Dios. Oirá el sabio. Entonces fíjate, el sabio sabe oír. Y entonces cuando el sabio escucha, aumenta el saber. Entonces un sabio es aquel que sabe que puede saber más. Eso es muy sabio delante de Dios. Cuando en el mundo un sabio no tienes nada que enseñarme, ya sé todo lo de la vida. Y tienes que tener cuidado porque a veces así pensamos, de que ya me las sé todas. Y no, o sea, no te las sabes todas, y acuérdate con quién estás tratando con Dios. Y hay mucho que aprender y hay mucho que saber. Y hay mucho que conocer, y hay mucho que entender, y hay mucho que recibir de parte de Dios. Y entonces, fíjate por qué estás aquí, porque necesitas oír. Si tú estás aquí es porque reconoces, necesito sabiduría en mi vida, necesito sabiduría pura. Necesito que este año sea completamente diferente, necesito vivir mi vida con la sabiduría que viene de lo alto, que es esa sabiduría que es pura, que es benigna, que es llena de fruto, de misericordia. Y entonces, ¿qué es lo que te hace sabio? No es saber mucho, sino es oír. Eso es lo que te hace sabio y tienes que aprender a oír. Y entonces oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio es lo que vamos a estudiar, y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos.
Versículo 7, el principio de la sabiduría, y muchos cristianos saben este versículo, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, este temor de Jehová, otras versiones lo traducen como reverencia. Es estar consciente durante toda tu vida y toda tu semana y todo tu día que quién es Dios y que Dios está contigo. Entonces dice, ese es el principio de la sabiduría, el temor, la reverencia, la conciencia de que Dios está en mi vida. Y los insensatos, los cabeza dura, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces fíjate, los sabios escuchan y aumentan su saber, los necios no escuchan y desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces el insensato piensa que ya lo sabe todo y que no necesita saber más. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, ¿qué es ese temor de Dios? Bueno, si anotas Salmo 19:9 dice, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Salmo 34:11 dice, venid hijos y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces fíjate, el temor del Señor se aprende. Y Dios dice así en su palabra, ven, y te trata de eso, eres mi hijo. Ven y te voy a enseñar, escucha. ¿Cómo aprendes el temor de Dios? Escuchando y conociendo y entendiendo y recibiendo todo lo que Dios tiene para ti en su palabra. Ahora, vamos a entender más qué es el temor de Dios. Vamos ahí adelante, Proverbios 8. Proverbios 8. Lo que hace Proverbios 1 y Proverbios 8 es que personifica la sabiduría, como si tuviera personalidad, como si fuera una persona, como si pudiera clamar, como si pudiera dar señales, como si la sabiduría te pudiera decir, bien, escúchame, y te hablara. Y versículo 1 de Proverbios 8 dice, no clama la sabiduría y da a su voz la inteligencia en las alturas junto al camino. Entonces fíjate, la sabiduría no es para la iglesia. No es para aquí, hoy, ahora, no es para tu lugar privado con Dios donde haces tu devocional, sino la sabiduría es para allá afuera, en las alturas, en los caminos, en las encrucijadas, en los centros comerciales donde te reúnes, en las puertas, en los lugares más importantes donde se toman decisiones, en las universidades, en las escuelas, en las salas de juntas. Ahí está la sabiduría de Dios y está disponible. Tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a oír. Y la sabiduría, Dios, fíjate, Dios en todos lados está clamando. Por eso el sabio y el entendido escucha. Y entonces a donde quiera que vayas, tienes que poner atención a Dios. Por eso Proverbios 3, 5 y 6 dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos. ¿En dónde? No aquí, no ahora, no en tu devocional, sino cuando sales. En todo lo que haces tienes que estar reconociendo y viendo dónde está Dios en esto, dónde está su mano, dónde está su sabiduría. Y Él clama, pero a veces su voz es así, muy baja. Tienes que poner atención y tienes que disponer tu corazón. Es como un silbido apacible, como aquel silbido que escuchó el profeta, así. Y tienes que poner atención, pero entonces tienes que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. A veces tienes que callar otras voces, es más, tu propia voz, tu opinión, y decir, no. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y fíjate, versículo 4, hombres, a vosotros clamo, Dios le encanta hablar. Le encanta dar sabiduría a sus hijos. Y está diciendo a los hombres, a mis hijos. Versículo 10, recibid mi enseñanza y no plata. Es mejor la enseñanza y la sabiduría de Dios que el dinero, que la plata, que los proyectos. Ya lo dijo Salomón, el fin de todo es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios y el temor de Dios permanece para siempre. Y todo lo demás no, todo lo demás es terrenal. Entonces recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Ahora, versículo 13, ¿qué es el temor de Dios? Dice, cítale, ya dinos. No, mejor que nos los diga la Biblia, fíjate. Versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal.
Ahí está, muy práctico. Estás tan consciente de Dios en tu vida que aborreces el mal. Empiezas a amar lo que Dios ama y rechazas eso y dices no, paso. Y ahora tienes que saber esto, toda la semana también está clamando el mal, su sabiduría. Y es escoger, es saber discernir. Y entonces el temor de Jehová es aborrecer el mal, es aborrecer la soberbia, eso es el temor de Dios. Ahora, cuando te das cuenta y estás consciente de Dios, que es todopoderoso, que es un Dios enorme, es un Dios misericordioso, es un Dios que te hizo, es un Dios que hizo todo, es un Dios eterno, eso, te hace humillarte bajo su poderosa mano. Y entonces no puedes vivir con altivez y soberbia en tu vida. Entonces alguien soberbio es alguien que no teme a Dios. Y aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino, aborrecer la boca perversa, la mentira. Eso, fíjate, así se ve de manera práctica el temor de Dios, así se ve. Ahora, capítulo 9, versículo 10, mira. Capítulo 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tenemos tú y yo, para aumentar nuestro temor de Dios, tenemos que aumentar el conocimiento del Santísimo. Ahora mira capítulo 15, versículo 16. Capítulo 15, versículo 16, mejor es lo poco con el temor de Jehová. Entonces, si vas a escoger, no escojas plata, no escojas oro, escoge sabiduría, escoge conocer al Santísimo, escoge el temor de Dios, porque mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Ahora vamos a regresar a Proverbios 1. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro, pero con turbación. Y entonces, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 8, oye, otra vez oye, fíjate, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Eso es sabio. ¿Por qué escuchar la instrucción de tu papá? ¿Por qué, si tú eres joven hoy, por qué no despreciar la dirección de tu mamá? ¿Por qué eso es sabio? Porque ellos te aman, porque ellos quieren lo mejor para ti. Pero déjame te la cambio. Lo que es sabio es que tú como papá y tú como mamá, tú como papá instruyas a tus hijos. Eso es sabio. Y tú como mamá dirijas a tus hijos. Si les amas, eso es sabio hacer con ellos. Y la verdad vale la pena hacerlo como papá y como mamá. Instruye, dirección, y créeme, se van rápido. ¿Por qué es sabio hacer esto? Porque a donde quiera que van, se van a llevar esa dirección y esa sabiduría y esa instrucción. A donde quiera que van, los va a acompañar, los va a alcanzar como su sombra, así va a ir con ellos. Esta semana ha sido una semana difícil para mí porque Ale, mi hija, se va a estudiar a la universidad, ya la voy a dejar el lunes. Fuera de Veracruz, fuera del país, y nunca había vivido eso en mi vida. Y digo, ya no voy a estar ahí para así decirle, instruirle, dirigirla, dirigirla. Soy un papá muy cercano, soy su amigo, soy su coach, soy su papá, soy su instructor, soy su consejero. Y digo, ¿y ahora qué? Y digo, no, mi esperanza es que esa instrucción y esa dirección la acompañe y sea como su sombra, y donde quiera que esté, esa sabiduría le clame en las alturas, en las encrucijadas, en los centros comerciales, en las universidades, en los salones. Y tú y yo tenemos que tener esa esperanza que vale la pena hacerlo
porque aun cuando ellos se van de casa, se lo llevan a donde vayan. Entonces síguele, te animo que lo hagas. Tú como mamá le tienes que dar dirección a tus hijos, tú como papá les tienes que dar instrucción. Esa es tu labor para con ellos, y es durante un tiempo. Ya después será diferente porque es más influencia en su vida que instrucción y dirección. Ese tienes un tiempo muy limitado, entonces no lo dejes de hacer, pero eso es sabio. Versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a su cuello. Fíjate, siempre a donde vayan tus hijos, así como un adorno en su cabeza van a traer tu dirección y tu instrucción, como un collar que nunca se quiten. Entonces fíjate, hoy, ahora que estamos así empacando las maletas de Ale, digo, sí, su ropa, sus tenis, sus botas, sus todos, pero ¿qué crees que lleva ahí? Es esto, un collar de sabiduría, de dirección, de instrucción, adornos en su cabeza. Entonces vale la pena, velo, si tienes hijos chiquitos, créeme, velo haciendo, invierten tiempo en ellos. Si los tienes en casa, sí, ahorita todos están en escuela en casa, y yo digo, de veras, qué bendición. No desprecies este tiempo, es un regalo de Dios, Y entonces instrúyelos, dirígelos, porque son adorno de gracia. Es un regalo de Dios para ellos, en su cabeza, y collares a su cuello. Versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, y ahí estamos Andy y yo, ¿no? No inventes, es que allá, no, pues las jóvenes y los juventud, y seguramente va a haber jóvenes que la van a querer engañar, y la van a querer invitar, y la van a querer decir, y digo, pues no es nada nuevo, lo dice la Biblia. Y aquí dice qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tú y yo tenemos que hacer. No nada más para nuestros hijos, es para nosotros. Oye, hijo mío, la instrucción. Y entonces, hijo mío, versículo 10, si los pecadores te quisieran engañar, y joder, te quieren engañar, no consientas. Si dijeron ven con nosotros. O sea, ellos también claman, así como la sabiduría y Dios todo el tiempo está clamando y está diciendo, ven, escucha, ven, sígueme. Y Jesús es eso, sígueme, ven, te quiero enseñar, he puesto mis ojos sobre ti. Bueno, los pecadores también, y la Biblia dice, si te dicen, ven con nosotros, y es eso, ¿no? Ven con nosotros, no pasa nada. Y Proverbios enseña que sí pasa. Sí pasa con la mujer adúltera, que quiere agarrar así al hombre como si fuera un pedazo de pan, un crotón así de ensalada. Y así la mujer quiere hacer esto así, y como un bocado, y ya te come. Y te hace mal y te hace daño, así en un segundo. Y Proverbios vamos a ver que está lleno de eso, y te está invitando, teme a Dios, apártate del mal. Son advertencias tras advertencias. Entonces si te dicen ven con nosotros, y créeme, allá el mundo está diciendo eso, ven, participa con nosotros. Romanos capítulo 1, no quisieron darle gracias a Dios, no quisieron glorificar a Dios, no quisieron nada que ver con Dios, y Dios los entregó a una mente reprobada. Y no solamente entonces lo hacen, ¿no? Rebeldía y pecado, sino se complacen con otros que lo hacen. Entonces no solamente les encanta pecar y están pecando, sino están invitando a otros a pecar con ellos. Romanos 1, una mente completamente perversa. Y entonces, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y entremos como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Ese es el mundo está diciendo, ven con nosotros, únete, nos va a ir increíble, vamos a estar muy bien, vamos a hacer estos grandes negocios. Y así el mundo está llamando, llenaremos nuestras casas de despojos. Entonces te lo pintan increíble. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa, sé como nosotros, sé nuestro socio. Hijo mío, mira esta advertencia de parte de Dios. No andes en camino con ellos. Salmo 1. No en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores,
No andes en camino, o sea, ni lo pienses, ni te acerques, ni lo consideres, ni siquiera, o sea, si ya sabes que es un engaño, ni siquiera escuches el pitch. No te metas en eso. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. Se ve muy bien al principio y te la están vendiendo muy bien, pero al final sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. O sea, es una trampa, es una red, es un lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. O sea, tal grado, codicia a tal grado, una codicia a tal grado que está dispuesta a matar, a hacer lo que sea por obtener eso. Versículo 20, la sabiduría clama en las calles, ahí está. Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de las ciudades dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. O sea, fíjate, la sabiduría está diciendo, ven, no hagas caso, no te dejes engañar, vuelve a mi reprensión. Y fíjate, la sabiduría en 1 Corintios 1, 18 a 29 dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Y Cristo todo el tiempo está, vuelve a mí, vuelve a mí. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Tremendo. Yo necesito eso. Ahora, ojo, para que Cristo derrame su espíritu, el espíritu de Dios sobre nosotros, tuvo que pasar una cosa. Es que la sabiduría de Dios, que es Cristo, encarnara y viniera a este mundo como hombre y fuera crucificada en la cruz del Calvario. Resucitara al tercer día y ascendiera, y en el momento que Él asciende, entonces Él le ruega al Padre y el Padre manda el Espíritu Santo y es el que nos da su sabiduría. O sea, ve el costo para que gente común y corriente como tú podamos tener la sabiduría de Dios disponible en nuestras vidas. Lo que tienes que hacer hoy es volver a su reprensión y Él derramará su espíritu sobre ti. Y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, ahora fíjate, va a haber gente que Jesús está diciendo, vuelve a mí. Y la sabiduría está clamando y Dios te está llamando en todos lados a donde vas, te está llamando y te está llamando, vuelve a mi reprensión, no le hagas caso, te estás dando advertencias, la sabiduría está clamando, está alzando su voz. Y va a haber gente que, versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegase como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Ahora, yo aquí lo que veo, versículo 31, serán hastiados, así ya, que digas, me da asco mi vida. No sé si ya llegaste a esa conclusión en tu vida. O sea, yo estaba tan ciego de mi pecado que no me daba cuenta que mi vida era un asco.
y Dios abrió mis ojos con el Evangelio, me di cuenta de la santidad de Dios y pude conocer a Él y su luz vino a mi vida y me di cuenta ¿cómo? Ya estoy harto de mi consejo, estoy harto de vivir mi vida en mi propia sabiduría, estoy harto de no conocer a Dios y no escuchar a Dios, y así me di asco. No sé si ya llegaste a esa conclusión en tu vida. Y yo digo, es el temor, parte del temor de Dios en mi vida, como yo lo he entendido, es temo separarme de Dios porque mi vida separada de Él es un asco. No quiero. Quiero estar muy cerca de Él. Qué miedo. Y serán hastiados de sus propios caminos. Y sabes que cuando te das cuenta de esto es sabiduría de Dios. Y esto es su misericordia. Cuando te das cuenta, Dios, ya no quiero vivir así, te necesito a ti. Necesito tu sabiduría, necesito tu consejo. Y entonces fíjate lo que pasa. Versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. La prosperidad sin la sabiduría y el temor de Dios te echa a perder por completo. Qué miedo tener toda la prosperidad y toda la riqueza y toda la plata y todo el oro y no tener a Dios en tu vida, porque eso sin Dios te echa a perder. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces no busques oro y plata, busca sabiduría de Dios y temor a Dios. Incrementa eso en tu vida. Versículo 33. Ya vimos qué pasa con los que no oyen, insensatos. Versículo 33, mas el que me oyere. Y ve, aquí estamos, ¿no? Tu Biblia en la mano, escuchando, poniendo atención, diciendo yo necesito esa sabiduría, mas el que me oyere habitará confiadamente. ¿Quién no quiere esto? Vivir confiadamente y vivirá tranquilo, eso. Entonces, ¿cómo se vive tranquilo? Una vida tranquila, dos cosas. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Y no sé tú, pero yo quiero esto. Una vida tranquila, una vida confiada. Y entonces vivirá tranquilo y sin temor del mal. Quien teme a Dios no tiene que temer nada más. Pero quien no teme a Dios va a temer cualquier cosa de allá afuera del mundo. Mas el que me oyere. Eso es lo que vamos a hacer así cada semana. Señor, otra vez venimos juntos, queremos oírte. Necesito sabiduría, necesito conocer, necesito prudencia, necesito discernimiento en mi vida. Necesito aumentar y aprender el temor de Dios en mi vida. Necesito que clame, no solamente aquí, sino allá afuera, en todo lo que yo hago, la sabiduría en mi vida y que tú me guíes. Y entonces lo que va a pasar en tu vida es que vas a poder habitar confiadamente, vas a poder vivir tranquilo, no solamente vivir tranquilo, sino dormir tranquilo, sin temor del mal. Entonces, pase lo que pase allá afuera, puedes vivir confiado y tranquilo, porque ¿de qué sirven tesoros? Mucha plata, mucho oro, si no puedes dormir bien, si no estás confiado en Dios, si tienes temor. O sea, conozco un amigo que antes, le daba miedo quedarse pobre toda su vida y entonces ya tiene dinero y ahora le da miedo que le van a robar su dinero. Y yo digo, pues no ha cambiado nada en tu vida. Y entonces mucho eso revela el corazón del hombre y yo digo, no, busca eso, busca sabiduría.
Busca aumentar el temor de Dios en tu vida y entonces vas a vivir tranquilo, sin temor del mal. ¿De qué sirve mucha plata y cero paz? Si temes a Dios, no tienes que temer nada más. Pero si no temes a Dios, todo lo demás en este mundo te va a dar temor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque estamos arrancando un nuevo libro donde hoy podemos reconocer, Señor, que necesitamos oírte, oír tu voz, oír tu palabra, aumentar el saber, entender, conocer, recibir de ti. Y sobre todo necesitamos que tú nos enseñes el temor de Jehová. Ayúdanos, Señor, a no despreciar tu sabiduría y tu enseñanza. Y ayúdanos a tu instrucción y tu dirección, llevarla como un adorno de gracia en nuestra cabeza, como un collar. Así que lo llevemos a todos lados, que no nos los quitemos, que donde sea que vayamos, nos los llevemos. Y al final eso nos queda bien, eso se nos ve bien. Y como tus hijos, Señor, entonces te pedimos que nos guíes, que podamos confiar en ti, que podamos escucharte y después de escucharte habitar confiadamente a pesar de las circunstancias y podamos vivir tranquilos, Señor. Yo te pido eso para hoy tu iglesia, Señor, y la congregación, que podamos vivir tranquilos, que podamos vivir sin temor del mal. Líbranos del mal, Señor, líbranos de temer al hombre, líbranos de temer, Señor, las circunstancias de allá afuera, sino que podamos temerte a ti, reverenciarte a ti y estar conscientes que tú estás en nuestra vida. Y te lo pedimos, Señor, como tu iglesia. Regálanos hoy esa paz, después de haber escuchado tu palabra que sobrepasa todo entendimiento. Envuélvenos, Señor, con tu bondad y tu misericordia y tu amor. Y guíanos, Señor, fortalécenos con tu palabra, levántanos, instrúyanos. Señor, gracias por recordarnos que somos tus hijos y que tú no vas a dejar de clamar y instruir y guiar y darnos dirección. Gracias porque eso nos da una tremenda seguridad. Y te pedimos entonces que podamos estar conscientes en la semana que tu sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares, en las entradas de las puertas de la ciudad. Y te lo pedimos, Señor, que nunca olvidemos que para poder recibir esta sabiduría y escuchar tu voz, Cristo tuvo que venir y morir en la cruz. Y tú derramar tu Espíritu entonces en nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos hable y nos guíe. Y te lo pedimos, Señor, te lo rogamos y te amamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.